Y aquí estamos una vez más en nuestro programa de gerencia y liderazgo, y hoy particularmente vamos a enfocarnos en la evolución del pensamiento administrativo. Para esto vamos a enfocarnos en 5 puntos en concreto. Veamos, primero, la administración científica, que se centraba en la correspondencia del trabajador con la tarea para llevar al máximo la eficiencia. Segundo, hablaremos de la teoría de la gerencia administrativa, que se ocupaba de identificar los principios que permitieran crear el sistema más eficiente de organización y administración. Tercero, las teorías de comportamiento formuladas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que se centraban en cómo los gerentes debían dirigir y controlar a sus trabajadores para incrementar el desempeño. Cuarto, la teoría de la ciencia administrativa, que se propuso durante la Segunda Guerra Mundial y que ha cobrado importancia en la medida que los investigadores crean técnicas analíticas y cuantitativas rigurosas para ayudar a los gerentes a medir y controlar el desempeño organizacional. Y quinto, la teoría del entorno organizacional, que se relaciona con los cambios al final del siglo XX, que explican el efecto del ambiente externo en la operación de organizaciones y administradores. Veamos. La administración científica puede definirse como el estudio sistemático de las relaciones entre las personas y las tareas con el fin de diseñar los procesos del trabajo y obtener un incremento en la eficiencia. Para esto nos detendremos en dos personas particulares, en Taylor y Ford. Taylor formula 4 principios, basados en experimentos y observaciones como gerente de manufactura en diversos medios. Y estos principios pretenden incrementar la eficacia en el lugar de trabajo. El primer principio consiste en estudiar la manera en que los trabajadores desempeñan sus tareas para recopilar todos los conocimientos informales sobre el trabajo que posee cada empleado y experimentar cómo mejorar la forma de hacer el trabajo. El segundo principio consiste en codificar los nuevos métodos de realizar las tareas en forma de reglas escritas y procedimientos de operaciones estandarizados. El tercer principio es seleccionar cuidadosamente a los trabajadores que posean las habilidades y destrezas que concuerden con las necesidades de la tarea y entrenarlos para realizar la tarea de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos. Y el cuarto principio es establecer un nivel justo o aceptable de desempeño en la tarea y luego crear un sistema de pago que premiara el desempeño que supere el nivel aceptable. Ya para 1910 el sistema de administración científica de Taylor era conocido en todo el país y en muchas situaciones se practicaba en forma completa y fiel. Pero al final de cuentas esta decisión tenía problemas. O sea, algunos gerentes aplicaban la administración científica y obtenían incrementos en el desempeño, pero en lugar de compartir lo ganado con los trabajadores entregando bonos, como Taylor proponía, simplemente aumentaban la cuota de trabajo requerida. Ahora bien, tenemos a otro de los grandes, que es Henry Ford. Resulta que de 1908 a 1914, a base de prueba y error, el equipo de gerentes de producción de Ford fue el primero en establecer la banda transportadora y con ello cambiaron para siempre las prácticas de manufactura. Con la simplificación de los procesos de trabajo, los obreros incubaron un odio hacia la monotonía de la banda transportadora. Resulta que en 1914 las plantas automotrices de Ford sufrían una alta rotación de personal que en caso llegaba a 300 o 400% al año. Los trabajadores renunciaban porque no podían manejar el estrés producido por el trabajo. Para motivar a los trabajadores, Ford redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas y la compañía duplicó el pago de 2.5 a 5 dólares diarios. Ford empleaba centenares de inspectores para vigilar a los trabajadores tanto adentro como fuera de las fábricas. A pesar de los problemas de rotación, ausentismo y descontento en Ford Motor Company, los directores de las otras compañías veían a Ford cosechar enormes ganancias en eficiencia con la aplicación de los nuevos principios administrativos. Ahora bien, veamos a continuación lo que es la gerencia administrativa. Es el estudio de cómo crear una estructura organizacional y sistemas de control que produzcan una eficiencia y eficacia elevada. Y nos detendremos en Weber y Ford. En cuanto a Weber, propuso
4 aspectos referentes a la burocracia. La burocracia es un sistema formal de organización y administración pensado para asegurar la eficacia y la eficiencia. Y en su primer principio sostiene que una burocracia, la autoridad formal de un jefe, deriva de la posición jerárquica que posee en la organización. En el segundo principio propone que en una burocracia las personas deben ocupar los puestos según su desempeño, no por su lugar en la sociedad ni por sus relaciones personales. En el tercero dice que debe especificarse claramente el alcance de la autoridad formal y las responsabilidades laborales de cada puesto, así como sus relaciones con las demás posiciones de la organización. Entiéndase por autoridad el poder para hacer a las personas responsables de sus actos y para tomar decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos de la organización. Es el derecho para dirigir y controlar a otros establecido por un puesto. En el cuarto principio dice que la autoridad se ejerce con eficacia en una organización cuando las posiciones están ordenadas jerárquicamente, de modo que los empleados saben a quién le rinden cuentas y quién les rinde cuentas. Y finalmente propone que los gerentes deben crear un sistema bien definido de reglas, procedimientos y normas de organización uniformes para que puedan controlar el comportamiento en la organización. Las reglas son instrucciones formales puestas por escrito con las que se especifican las acciones que deben seguirse en diferentes circunstancias para alcanzar metas concretas. Por ejemplo, si ocurre A, pues uno hace B. Las normas o políticas son códigos de conducta informales y tácitos que prescriben cómo debe actuarse en determinadas situaciones. Ahora bien, pasemos al otro, a Fayol, que formula 14 principios. El primero es la división del trabajo. Consiste en la especialización y división del trabajo que deben incrementar la eficiencia, sobre todo si los administradores toman medidas para minorar el tedio de los trabajadores. El segundo es la autoridad y la responsabilidad. Los administradores tienen el derecho de dar órdenes y el poder de exigir la obediencia de sus subordinados. El tercer punto es la unidad de mando. Un empleado debe recibir órdenes de un solo superior. El cuarto es la línea de mando. Debe limitarse la extensión de cadena de autoridad que va de la parte superior a la inferior de la organización. El quinto principio es la centralización. La autoridad no debe concentrarse en la parte superior de la línea de mando. El sexto principio es la unidad de dirección. La organización debe tener un único plan de acción que guíe a administradores y trabajadores. El séptimo principio es la equidad. Todos los miembros de la organización tienen derecho a ser tratados con justicia y respeto. El octavo principio es el orden, donde la disposición de los puestos de la organización debe llevar al máximo la eficiencia general y debe dar a los trabajadores oportunidades de carrera satisfactorias. El noveno principio es la iniciativa. Los administradores deben permitir a los empleados ser innovadores y creativos. El décimo principio es la disciplina. Los administradores necesitan crear una fuerza de trabajo que se esfuerce por alcanzar las metas de la organización. El undécimo principio es la remuneración del personal. El sistema con que los administradores pagan a los empleados debe ser equitativo tanto para estos como para la organización. El principio número 12 habla de la estabilidad del personal en el puesto. Los empleados que llevan mucho tiempo en la compañía desarrollan habilidades que mejoran la eficiencia de la organización. El 13 es la subordinación de los intereses individuales a los intereses colectivos. Los empleados deben entender el efecto de su desempeño en el rendimiento general de la organización. El principio número 14 es el espíritu de grupo, porque los administradores deben cultivar sentimientos de camaradería, entusiasmo o devoción a una causa común. Pues bien, ahora pasamos al comportamiento organizacional. Veremos a Mary Parker Follett y el efecto Hawthorne. Resulta que el comportamiento organizacional es el estudio de cómo deben comportarse los gerentes para motivar a los empleados y alentarlos a tener altos niveles de desempeño y comprometerse a alcanzar las metas de la organización. Pues bien, si Taylor es considerado el padre de la administración científica, Mary Parker Follett comprometerse en el logro es algo así como la madre. Follett afirmaba que los trabajadores deberían participar en el análisis de su puesto porque son los que más saben acerca del puesto
y los gerentes deberían permitirles participar en el proceso de desarrollo del trabajo. En otras palabras, si los trabajadores poseen los conocimientos pertinentes, entonces los primeros deberían tener el control del proceso del trabajo y los gerentes deberían comportarse como instructores y facilitadores, no como vigilantes ni supervisores. De alguna manera, Mary Parker Foyle se adelantó al interés actual en los equipos autodirigidos y el empoderamiento. Su obra no fue apreciada por gerentes e investigadores sino hasta fechas recientes, tal vez por su naturaleza radical. De 1924 a 1932 se realizó una serie de estudios en el taller de Hawthorne de Western Electric Company. Esta investigación, que hoy se conoce como los estudios de Hawthorne, comenzó como un intento por averiguar cuál era el efecto de ciertas características del lugar de trabajo en la fatiga y el desempeño de las trabajadoras. En particular, se estudiaron las variaciones de la iluminación. Los investigadores descubrieron que, sin importar si aumentaban o disminuían la iluminación, la productividad aumentaba en sendos casos. Poco a poco, los investigadores descubrieron que su presencia repercutía en los resultados porque a las trabajadoras les gustaba recibir atención y ser parte del estudio. Estaban dispuestas a cooperar con los investigadores para producir los resultados que pensaban que ellos querían. El efecto Hawthorne parecía indicar que las actitudes de las trabajadoras hacia sus jefes afectaban su desempeño. De esta idea surgió el movimiento de las relaciones humanas, que propone educar el comportamiento de los supervisores para dirigir a sus subordinados en formas que estimulen su cooperación y acrecienten su productividad. Ahora hablemos de la teoría de la ciencia de la administración. Este es un enfoque contemporáneo que se centra en la aplicación de técnicas cuantitativas rigurosas para que los gerentes saquen el máximo provecho de los recursos al producir bienes y servicios. Se refiere a 4 áreas. La administración cuantitativa, que aplica técnicas matemáticas como programación lineal y no lineal, elabora modelos, simulaciones, teoría de colas, etc., para que los gerentes tomen decisiones. La administración de operaciones, que proporciona a los gerentes un conjunto de técnicas para analizar cualquier aspecto del sistema de producción de la organización con el fin de incrementar la eficiencia. La administración total de la calidad, TQM por sus siglas en inglés de Total Quality Management, que se centra en el análisis de las fases de insumo, conversión y producción para incrementar la calidad de los productos. Y los sistemas de información gerencial, que sirven a los gerentes para diseñar esquemas que aporten información sobre lo que ocurre dentro de la organización y en el ambiente externo, información crucial para tomar buenas decisiones. En cuanto a la teoría del ambiente organizacional, veamos que el ambiente organizacional son las fuerzas y condiciones que operan fuera de los límites de una organización, pero que inciden en la capacidad de un gerente para adquirir y utilizar recursos. La importancia de estudiar el entorno se manifestó en la década de 1960 con la formulación de la teoría de los sistemas abiertos y la teoría de las contingencias. Un sistema abierto toma recursos del exterior y los convierte en bienes y servicios que devuelve al entorno para ser adquiridos por los clientes. La teoría de las contingencias se apoya, en cambio, en la idea de 2 tipos de estructuras. Las estructuras mecanicistas, donde la autoridad está centralizada. Las tareas y funciones están especificadas con claridad y los subordinados están vigilados. Es similar a la teoría de X. En las estructuras orgánicas, la autoridad está descentralizada en los gerentes medios y de primera línea, y las tareas y funciones son menos restringidas para alentar a los empleados a cooperar y responder de manera oportuna ante lo inesperado. Es similar a la teoría Y. Pues nos vemos pronto. La próxima sesión hablaremos sobre la estrategia en la gestión gerencial. Muchas gracias.